todos. Nuestra lección de hoy es la número 58, que se titula Porque tuyo es el poder. Y vamos a ir a nuestra base bíblica, pero antes de darle lectura, quiero pedirle que piense en lo que tienen en común las siguientes frases. No puedo conmigo mismo. No puedo más. No puedo con esto. No puedo parar. No puedo lograrlo. No puedo ir. No puedo estar. En un momento más regresaremos a la respuesta de qué es lo que tienen en común estas frases que acabo de mencionarle. Pero primeramente vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 13, que dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Repasando la lección pasada y recordando algunas cosas más que hemos visto en lecciones a lo largo de la serie y enriqueciendo también un poquito más, recordemos que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a iniciar sus oraciones diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, inició, o más bien enseñó a iniciar las oraciones en un reconocimiento, exaltación y adoración a Dios por quien Él es. Ciertamente nuestro Padre, pero también el Altísimo, el único soberano, el Rey que está sentado en su trono en los cielos, entre otras cosas que podríamos mencionar y que están englobadas dentro de ese Padre nuestro que estás en los cielos. Y el terminar, hermanos, el terminar nuestras oraciones declarando de corazón: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Ahora, no necesariamente de manera literal, sino la esencia de todo esto es hacerlo de la manera en que iniciamos, ¿sí? Con adoración. De la manera en la que el Señor Jesús nos enseñó a iniciar la oración, es que estamos terminándola con porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, con adoración. Que recordemos que no es la adoración una actividad, sino una actitud. También terminar como empezamos nos ubica y nos recuerda quién es a quien hemos hecho nuestras peticiones, de quién nos viene todo lo bueno y perfecto, ¿sí? Su provisión, su perdón, su protección, que es parte de las peticiones que hemos realizado. Y al mismo tiempo expresamos nuestro reconocimiento de su majestad, su soberanía, su grandeza, su trascendencia, su autoridad, su poderío, sus obras maravillosas. Es un reconocimiento que debe llevar implícita una rendición ante aquel que es nuestro Padre del cielo, pero también nuestro Señor y nuestro Rey. Y todo eso está englobado aquí como parte de esta doxología final. Cuando oramos la segunda petición del Padre Nuestro, que si usted recuerda, ya la tiene ahí en pantalla, está en Mateo capítulo 6, la primera parte del versículo 10, así como también en Lucas en el capítulo 11, que es: venga tu reino. En esa petición estamos solicitando que sea Él, que sea Dios quien gobierne sobre todo, lo cual incluye nuestra vida. Y cuando decimos al final: porque tuyo es el reino, proclamamos que Él gobierna, ¿sí? Al decir venga tu reino,
le pedimos que Él nos gobierne. Y cuando decimos porque tuyo es el reino, proclamamos que Él gobierna. Aunque al momento no sea sobre todas las personas, debido a la rebelión existente contra Él, no por eso deja de ser el Rey de Reyes, creador de todo lo que existe y quien tiene el derecho a gobernar sobre todo lo que es suyo, lo cual incluye mi vida, mi salud, mis circunstancias, mi familia, mis relaciones, mi entorno y también lo suyo. Sí, lo mío, pero también lo de usted. Él tiene el derecho de gobernar sobre todo, aunque haya quienes no lo reconozcan ni estén sometidos a Él. La pregunta es, ¿rendimos a Él la reverencia, el respeto y la obediencia que le debemos como Rey? Cuando su voluntad es opuesta a la nuestra y nos resulta incómoda o difícil, ¿realmente creemos que nuestro Dios es Rey en los cielos y en la tierra? De ser así, significa que confiaremos en Él aún en medio de los desastres, de la alerta de posibles bombardeos, de las pandemias, de la escasez, de la enfermedad, de la descomposición social, de la crisis, de los problemas familiares, etc. Que no vivimos en desánimo, sin esperanza, en angustia o temor, sino confiados y seguros, porque Él es el Rey, porque suyo es el reino. Y el orar, declarando con entendimiento y de corazón esta verdad, ¿sí? Y aquí le quiero subrayar esto, orar declarando con entendimiento y de corazón esta verdad de que suyo es el reino, nos recuerda que el reino no es nuestro, que el único Rey soberano es Él, que yo no estoy en control, que nosotros no gobernamos sobre las circunstancias o las personas, que no controlamos las respuestas que otros darán a Dios, no controlamos la voluntad y por tanto la conducta de nuestros hijos, padres, cónyuge, jefe, los compañeros de escuela o de trabajo, hermanos de sangre o en la fe, lo cual debiera ser un alivio para nosotros, hermanos, y algo que agradezcamos y por lo que lo alabemos, porque eso significa que cada uno es responsable y dará cuenta de sus propias respuestas a Dios, no de la respuesta de los demás. También significa que el reino tampoco pertenece a los gobernantes de este mundo o a Satanás, aunque ha ejercido oposición al reinado del único Rey legítimo y lo seguirá haciendo hasta que sea lanzado al abismo por la eternidad, no por eso deja de ser el reino de Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Sabemos que decir tuyo es el reino debe ser un reconocimiento de que es Él quien gobierna, entre otras cosas que ya hemos mencionado. Y quizás cuando antes escuchábamos o decíamos esa frase, tuyo es el reino, antes de aprender al respecto, lo hacíamos sin detenernos a pensar lo que significa para poder decirla con el entendimiento y la intención de honrar a Dios en ello. O quizás teníamos un concepto de su reino que no es conforme a la realidad. Pero sabemos que al ser expuestos a la enseñanza bíblica, podemos ajustar lo que sea necesario en ese sentido. Y hablando de ajustar, ¿en qué pensamos? ¿O en qué piensa cuando escucha, lee o dice la siguiente frase? Porque tuyo es el poder. Nos detenemos lo suficiente como para no estar diciendo palabras o frases en automático
que vendrían a ser vanas repeticiones, como le llama la Escritura. Porque, como vimos la enseñanza pasada, una doxología no es repetir de manera mecánica verdades acerca de lo que Dios es y lo que posee. De ahí la importancia de estudiar la palabra y asegurarnos de entender lo que Dios nos ha revelado en ella. Hace un momento le pedí que pensara en lo que tienen en común las frases "no puedo conmigo mismo", "no puedo más", "no puedo con esto", "no puedo parar", "no puedo ir", "no puedo estar". Y se habrá dado cuenta que lo que tienen en común son las palabras "no puedo". Y también quizás pensó en que son frases que todos hemos dicho alguna vez. Sí, creo que algunas de ellas en repetidas ocasiones. Y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos da como definición o significado de poder estas 4 que tenemos aquí en pantalla. En primer lugar, poder significa tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. En segundo lugar, tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo. En tercero, ser más fuerte que alguien, ser capaz de vencerlo. En cuarto, aguantar o soportar algo o a alguien que producen rechazo. Y al pensar en cada uno de estos significados de la palabra poder, podemos darnos cuenta de lo débiles e impotentes que somos, hermanos. Porque, aunque si bien es cierto, hay cosas y ocasiones en que sí podemos, la realidad es que en la mayoría de las ocasiones no. En cambio, para Dios la historia es muy distinta. Y el primer punto de los 3 que veremos hoy es lo que abarca, lo que el poder de Dios es y lo que abarca. Quiero mencionarle que de las palabras griegas usadas en el Nuevo Testamento para expresar la idea de poder que se aplican a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, tenemos 3 que veremos hoy. La primera es dinamis o dunamis, que es el vocablo de donde viene la palabra dinamita y dínamo, así que pues ya eso nos da idea, ¿verdad? Que es la capacidad, fuerza o poder para realizar algo. Primera los Corintios 1:18 dice: "Me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios". Este mensaje es el dinamis o dunamis de Dios. Y bueno, tiene aquí en pantalla entre paréntesis 2 citas más y a lo largo de la lección vamos a tener muchas citas puestas entre paréntesis con el propósito de que usted pueda darle seguimiento y ya con tiempo ahí en casita leerlas para poder seguir reforzando esto que estaremos viendo hoy y que por causa del tiempo no podemos ir a cada una de ellas. Y también por causa del tiempo no las voy a estar mencionando, pero le explico con relación a estas que Lucas 4:36 habla también de ese dunamis aplicado a Cristo y Romanos 1:4 es esta misma palabra aplicado al Espíritu Santo, al poder de Cristo y del Espíritu Santo. La segunda palabra en el griego es exousia
que es la autoridad, derecho o potestad para ejercer esa capacidad o poder, ¿sí? Es la autoridad, derecho o potestad para ejercer ese dunamis. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Romanos 13:1 nos habla de esa autoridad de Dios delegada a los gobernantes terrenales. Y la tercera y última palabra que veremos es el griego kratos, que se refiere a la idea general de la intensidad del poder. Apocalipsis capítulo 5 versículo 13 nos dice: y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Efesios 1:19 está mencionando ese kratos con referencia a Dios, al Padre. Hermanos, poder es un atributo esencial de Dios por el que en el Antiguo Testamento se le da el título, entre otros, de el fuerte o poderoso de Jacob o el fuerte o poderoso de Israel. Un ejemplo de esto lo encontramos en Génesis 49, versículo 24. También es en referencia a su poder que deben interpretarse los apelativos del Señor como roca, cuerno o escudo de Israel, que aparecen también en el Antiguo Testamento. El siguiente diccionario teológico define poder como la fuerza del ser santo, motivada y dirigida por amor. Sí, aquí esto me pareció muy clave. Sí, la fuerza del ser santo, motivada y dirigida por amor. Y la omnipotencia de Dios la describe como una suficiencia abrumadora de poder. Una manera en la que Dios se dio a conocer a Abraham fue no solo como alguien que tiene mucho poder, sino como el que posee todo el poder y por lo tanto lo puede todo. En Génesis capítulo 17, versículo 1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos el concepto de la supremacía o superioridad del poder de Dios en muchísimos pasajes, hermanos. Y como ejemplo que tenemos en pantalla está este de Éxodo capítulo 15 versículo 6, pero también todos esos que están entre paréntesis y muchísimos otros más. Éxodo 15:6 nos dice: tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Y el poder de Dios se hace evidente en el plano de lo físico, ¿sí? En el ámbito físico. Se manifiesta en el hecho de la creación y en su dominio sobre ella, desde lo inmensamente grande hasta lo más pequeño, hermanos. Y por mencionar solo un ejemplo, Él no solo hizo nuestro planeta, sino que lo llenó de inteligencia y de materia y lo colgó sobre la nada, como nos enseña
en Job capítulo 26, versículo 7. Creó un universo tan gigantesco que ni los telescopios más potentes que el hombre ha construido pueden medir sus dimensiones. Y la palabra nos dice que se sigue expandiendo y es algo que ya está, que ha sido comprobado científicamente. No solamente hace que nuestro planeta gire alrededor de su eje a 1600 kilómetros por hora, ¿sí? Es decir, que gire de esta manera a 1600 kilómetros por hora. Pero al mismo tiempo lo mantiene viajando por un sendero invisible alrededor del Sol de casi 1600 millones de kilómetros de longitud a aproximadamente 30 kilómetros por segundo. Es decir, da vuelta, gira sobre su propio eje a alrededor de 1600 kilómetros por hora y al mismo tiempo está rotando o está más bien dando la vuelta alrededor del Sol a una velocidad media de 107.280 kilómetros por hora. El sendero de Dios trazado para Plutón es de 6.000 millones de kilómetros de largo, por lo cual se demora más de 248 años en completar un recorrido alrededor del Sol. Un mensaje de radio da 6 vueltas alrededor de la Tierra en un segundo. Sin embargo, la estrella más cercana está tan lejos que ese mismo mensaje enviado desde esa estrella se tardaría más de 4 años para llegar a la Tierra. Y es la estrella más cercana a nuestro planeta, hermanos. Ahora imagínense desde la más lejana. Isaías 40:26 dice: levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Como le decía al inicio, esto solo por mencionarle uno de una infinidad de aspectos en los que el poder físico, en los que el poder de Dios se manifiesta en lo físico, en el ámbito de lo físico, hermanos, de lo material. Y la idea que encontramos en el Nuevo Testamento con relación al poder de Dios es similar al concepto del Antiguo Testamento. Sin embargo, el Nuevo Testamento no está dominado por una manifestación abrumadora del poder divino, sino por una manifestación personal del poder en Jesucristo. El Nuevo Testamento habla especialmente del poder y autoridad de Jesús en la venida del reino. Lucas 11:20 nos dice: pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, esto en palabras del Señor Jesús, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Ese poder de Dios para llamar a discípulos, interpretar la Escritura, sanar a los enfermos, echar fuera a los espíritus inmundos, levantar a los muertos, controlar la naturaleza, perdonar a los pecadores, reprender a los líderes religiosos y políticos y asociarse con los que la sociedad rechaza. Y la evidencia principal del poder de Dios es la resurrección de Jesús de entre los muertos. Romanos 1:4 dice: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Y también ese poder se hace evidente
en el levantar a los pecadores espiritualmente muertos a una vida nueva en el Espíritu. Colosenses 2:13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Así que en el Nuevo Testamento estos son dos aspectos, dos evidencias principales del poder de Dios en los que, valga la redundancia, se ha hecho evidente o manifiesto. Además del ámbito físico, su poder también abarca el ámbito espiritual. Es impresionante y abrumador el poder que dio origen a la creación material de Dios. Sin embargo, ni todo el poder que Dios puso dentro del átomo tiene la fuerza que posee el mensaje del Evangelio, el cual es poder de Dios para salvar de la condenación a todo aquel que cree la buena noticia de que Jesús fue sacrificado en nuestro lugar en una cruz para el perdón de nuestros pecados y que fue resucitado al tercer día. Romanos 1:16 nos habla de esto. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, declaró: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Hermanos, una bomba atómica puede asustar, pero no puede convertir ni transformar. El poder de Dios puede convertir a una persona corrompida por el pecado, que pertenece al reino de las tinieblas y que va camino a la destrucción eterna, en una nueva criatura, trasladarla al reino de la luz y salvarla por la eternidad mediante el poder del Espíritu y de su palabra. Dios posee todo el poder en el cielo y en la tierra. Poder para crear, para salvar, para transformar y para capacitar a los creyentes para que vivan la vida cristiana. El poder de Dios es una realidad, hermanos. Él cambia vidas por el poder de su Espíritu y de su palabra. Y uno de los problemas serios de muchos de los creyentes de la actualidad es que son incrédulos en cuanto al poder del Espíritu Santo obrando en el creyente para su santificación, para su transformación, pero también en cuanto al poder de la palabra de Dios. Es una triste realidad que se refleja en el hecho de no dar a la palabra un lugar prioritario en las vidas en cuanto al estudio, la meditación, la memorización y la aplicación en todas las esferas de la vida, por mencionar algunos aspectos en los que se hace tan palpable ese menosprecio hacia la palabra de Dios. Y sin embargo, es por la palabra poderosa de Dios y la obra poderosa del Espíritu Santo que las personas son salvadas y transformadas. Las congregaciones que no tienen una predicación y enseñanza bíblica pueden tener mucha asistencia a sus reuniones, pueden realizar muchas actividades y programas, pueden tener un edificio enorme y una cuenta de banco abultada, pero no tienen el poder de Dios produciendo fruto en las vidas por su palabra. Isaías capítulo 55, a partir del versículo 10, nos dice lo siguiente con relación a la palabra de Dios. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano
y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. La poderosa palabra de Dios, hermanos, es el decreto real del Rey de Reyes. Y es poderosa para llevar a cabo el propósito de Dios en las vidas. Y es algo que necesitamos creer y abrazar y ser congruentes en nuestro proceder. Como segundo punto, veremos lo que implica decir, tuyo es el poder. Y la pregunta es, ¿a qué o a quién acudimos primero cuando necesitamos ayuda para resolver algo que nos preocupa? A ver, pregúntese rápido. ¿A qué o a quién acude en primera instancia cuando necesita ayuda para resolver algo que le está preocupando? Cuando se trata de encontrar ayuda, respuestas, soluciones, ¿quién o qué es lo primero que cruza por nuestra mente? ¿Nuestra pareja, nuestros padres, algún hijo, el psicólogo, el médico, el pastor, San Google u otras cosas semejantes a estas? La declaración doxológica, tuyo es el poder, debe implicar que sea Dios, hermanos, en quien pensemos y a quien acudamos antes que a nada ni a nadie. Debe implicar que descansemos en Dios para que podamos experimentar su paz. Al terminar nuestras peticiones orando de esta manera, le estamos expresando que en la petición por provisión, en lo concerniente a esas necesidades y a esa petición que hemos hecho por el pan de cada día, haya en nosotros una expresión como la siguiente: todas mis necesidades están puestas delante de ti y tú conoces lo que se requiere para mi sustento. Tuyo es el poder para proveer. Y en cuanto a la necesidad de perdón, a la petición que hemos hecho, perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, porque también nosotros perdonamos a quienes nos deben o a quienes nos han ofendido, debe ser como una expresión en la cual digamos, todas mis necesidades están puestas delante de ti y tú conoces lo que se requiere. Mis pecados y ofensas contra ti están expuestas ante tus ojos. Nada se esconde de tu conocimiento, pero tuyo es el poder para perdonarme, limpiarme y restaurarme. Y en cuanto a la petición por protección, esa petición de que no nos deje caer en la tentación y nos libre, nos proteja del mal y del maligno, que pueda ser ese porque tuyo es el poder, una expresión como la siguiente: mi carne, el mundo y Satanás me ponen tentaciones. Tuyo es el poder para no dejarme caer en ellas. Tuyo es el poder para librarme de todo lo malo y del maligno para no pecar contra ti. Entonces, eso es parte, hermanos, de lo que implica decir de corazón y con entendimiento, tuyo es el poder. Y como último punto,
veremos los efectos de su poder en los creyentes, o al menos parte de esos efectos. Las palabras dinamis o dunamis, exousia y kratos del Nuevo Testamento que vimos hace un momento aplicadas a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también se aplican a los creyentes. Y no con esto me refiero a que tengamos poder en nosotros mismos, hermanos. No es de eso de lo que estamos hablando, sino a que el poder de Dios obra en nosotros cuando creemos. ¿Sí? Efesios capítulo 1, a partir del versículo 19, nos dice: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Sí? Si usted y yo no creemos, no experimentaremos ese poder, pero no es porque no sea una realidad o no esté a nuestra disposición. Continúo leyendo. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Hermanos, ¿necesitamos más poder que ese? Considera que las dificultades, los problemas, las adversidades, las luchas, las pruebas y demás cosas que podamos experimentar en esta vida requieran de un mayor poder que ese que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y otra vez habla de creer, ¿verdad? La fe que Dios pidió del ser humano desde el principio, la fe para obedecer: no comas de ese fruto del árbol que estaba ahí en el huerto. Es la misma fe que sigue pidiendo de nosotros el día de hoy. El mismo Dios que no cambia sigue pidiendo lo mismo de nosotros como seres humanos. Efesios capítulo 6, versículo 10 nos dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Y otra vez, su gran poder, ese poder disponible para los que le creen. Pero al igual que con la palabra, no experimentado por muchos, por no creer. Y qué triste es eso, hermanos. Qué triste, qué desperdicio, qué pérdida. El que pasen los años y años en nuestra vida en el Señor sin que experimentemos ese poder de Dios en nosotros, siendo su deseo que ese poder haga la diferencia en nuestras vidas. Y en Romanos, en el capítulo 15, versículo 13, que vamos a leer en un momento más, nos habla de el poder de Dios que se evidencia en quienes ha salvado. Pero antes de llegar ahí, le comento que aquellos en quienes Dios habita por medio de su Espíritu y son gobernados, son dirigidos, controlados por Él, tienen disponible su poder. Pero otra vez, ese poder está disponible para aquellos en quienes habita el Espíritu Santo, aquellos que han nacido de Dios, pero que permiten
que el Espíritu Santo les gobierne, les dirija, les controle. Sus palabras y sus obras, las palabras de aquellos que son gobernados, dirigidos por el Espíritu Santo, y sus obras son poderosas en la misma medida en la que son controlados por el Espíritu de Dios. Este poder no es una posesión externa que se pueda transferir mecánicamente, sino el resultado de estar en comunión y ser dóciles a la guía del Espíritu. ¿Sí? Se lo repito, es el resultado de estar en comunión y ser dóciles a la guía del Espíritu. Esto nos habla en Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Le decía que el poder de Dios se evidencia en quienes ha salvado por la libertad que Jesús da a sus discípulos de abandonar todo lo que obstaculiza una vida de amor en sacrificio, hermanos. ¿Sí? El poder de Dios se hace evidente en vidas libres para vivir a favor de otros, para vivir vidas libres de egoísmo, libres de egocentrismo, para vivir en una libertad que nos permita abandonar todo lo que obstaculiza que podamos amar a otros. También ese poder se hace evidente en el uso de los dones y las posesiones dados por Dios al servicio de las necesidades espirituales y materiales de otros. ¿Sí? El poder de Dios se hace evidente en los creyentes cuando ponemos al servicio de otros los dones, los recursos, las capacidades, las posesiones que Dios nos ha dado para que las administremos para esto precisamente. También se hace evidente en ser testigos suyos y hacer discípulos en el lugar donde nos tenga y a donde nos lleve. También en la conquista de las fuerzas internas y externas que nos hacen estar esclavizados a la mentira y la incredulidad y a influencias espirituales, morales, intelectuales, emocionales, políticas y sociales que resulten destructivas y opresivas. Ese poder de Dios, hermanos, se hace evidente cuando dejamos de estar esclavizados a la mentira y a la incredulidad, cuando dejamos de ser gobernados por influencias espirituales, morales, intelectuales, como mencionaba, cuando dejamos de ser gobernados por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por lo que otros piensan, por lo que otros dicen, por lo que otros esperan, entre otras. Ahora, su poder también abarca el ámbito eterno. Por la grandeza de su poder nos resucitará. Y ahí tiene citas, entre paréntesis, en donde nos habla la Escritura acerca de esto. También por la grandeza de su poder eterno, transformará nuestros cuerpos mortales en cuerpos gloriosos como el suyo. Vencerá a todos sus enemigos y creará un nuevo cielo y una nueva tierra llena de su justicia. En conclusión, hermanos, al inicio mencioné algunas frases que tienen en común las palabras no puedo, a manera de ejemplificar la realidad de lo débiles que somos
y lo absurdo que es confiar en nosotros mismos o en otros seres humanos que sean igual de débiles que nosotros. Por esta misma razón, conducirnos en independencia de Dios, como si fuéramos autosuficientes, o jactarnos de algún logro o posesión, refleja que hemos perdido de vista la realidad de que es el Señor quien lo hace posible. La realidad, hermanos, es que si hay cosas que podemos hacer o que podemos dejar de hacer, es debido a que Dios es quien lo hace posible. Y conociendo nuestra tendencia como seres humanos, Dios advirtió a su pueblo sobre el orgullo cuando tomaran la tierra de Canaán, diciéndoles lo siguiente: no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Así que, dentro de lo que vimos hoy, lo que el poder de Dios es y lo que abarca, vimos que uno de sus atributos, que consiste en la fuerza sin límites, motivada y dirigida por amor, es precisamente su poder, que su omnipotencia es la suficiencia abrumadora de su poder, que abarca el ámbito físico, espiritual y eterno. Vimos también lo que implica decir tuyo es el poder, como una expresión de confianza y dependencia total. Y también, por último, el efecto de su poder en los creyentes, cómo debe animar nuestros corazones, fortalecer nuestra fe y ser un aliciente para nuestras oraciones, que nuestro Dios sea el Todopoderoso y que podemos echar mano de su poder para que obre en nosotros. Así que, hermanos, no tentemos a Dios dudando, ¿sí? Como la Escritura nos enseña del pueblo de Israel, que dentro de las cosas entre las cuales tentaron a Dios fue el preguntar: ¿podrá Dios ponernos mesa en el desierto? Es decir, ¿podrá proveernos de alimento? Así que no tentemos a Dios dudando. ¿Podrá proveernos lo que necesitamos a diario para vivir para Él? ¿Para hacer su voluntad? ¿Para amar a quien nos resulta difícil? ¿Para resolver este problema? ¿Podrá perdonarnos? ¿Podrá darnos lo necesario para perdonar a quien nos ofendió? ¿Podrá librarnos de ceder a la tentación de pecar contra Él? ¿Podrá librarnos del mal y del maligno? ¿Podrá hacerlo hacia quienes tengo cerca o lejos? ¿A quienes conozco o a quienes desconozco, pero por quienes también pido? ¿Podrá Dios intervenir? ¿Podrá fortalecer? ¿Podrá suplir? ¿Podrá levantar? ¿Podrá rescatar? ¿Podrá? Hermanos, tenemos por Dios al Todopoderoso. Su palabra nos dice que nada es difícil para Él. La duda nos llevará a buscar resolver en nuestras fuerzas, confiando en un brazo de carne,
Pero si confío en su poder, en su amor, me abrazaré a su palabra cuando la angustia esté tomando terreno en mi interior. Cuando la preocupación por cómo haré con X situación, necesidad, adversidad, problema, recordaré su poder y fidelidad y declararé con confianza su palabra que me dice que nada falta a los que le temen, que no me preocupe por el mañana, porque cada día trae su propio afán. Pondré mis preocupaciones delante de Él, porque Él cuida de nosotros. Confiaré, esperaré y disfrutaré su paz. Una pregunta. El día de hoy solo le haré una para reflexionar de manera personal. El conocimiento de que nuestro Dios es el Todopoderoso permea el todo de nuestra vida. Haciéndola personal, permea el todo de mi vida. Pues yo creo que es un buen momento para detenernos a identificar áreas que tenemos en independencia de Dios, para arrepentirnos y para hacer cambios, hermanos. Y bueno, creo que no solo mucho que reflexionar, sino mucho que corregir, mucho que llevar a cabo, mucho que hacer, mucho de lo cual arrepentirnos o por lo cual pedir perdón, seguramente, cada uno en lo individual. Oremos. Señor, infinitas gracias, porque el Dios Todopoderoso es nuestro Dios, el que todo lo puede, que no se fatiga, no se cansa, no se adormece. Por favor, ayúdanos a abrazar esta realidad desde el fondo de nuestro corazón, para que permee cada área de nuestra vida y sea a ti a quien acudamos en todo, porque todo lo puedes y porque esto te honra. En Cristo Jesús. Amén.